¿Alguna vez oraste con toda tu alma y lo único que recibiste fue silencio? Hay quienes creen que Dios escucha a cualquiera, en cualquier momento. Pero la verdad es que existen oraciones que el cielo ignora, y nadie te contó por qué. Hay peticiones que Dios rechaza, no por falta de amor, sino por un exceso de misericordia. Y si sigues orando de la misma manera, tal vez nunca escuches nada. Así que si alguna vez te preguntaste por qué Él no responde, este video va a mostrarte algo que puede darte la vuelta al alma. Pero ya te aviso, no se trata de fórmulas mágicas. Se trata de mirar al espejo y descubrir qué está bloqueando tu línea directa con el cielo. Y antes de que sigamos, suscríbete al canal, no por vanidad, sino porque los próximos videos te mostrarán verdades que pueden salvar tu alma del conformismo espiritual. Aquí es sabiduría asombrosa de la Biblia, y no estás aquí por casualidad. Hay quienes dicen, Dios siempre escucha, pero ¿y si eso no fuera del todo cierto? ¿Y si, en la práctica, hubiera peticiones que chocan con el techo y regresan? No porque Dios no ama, sino porque Él sabe que aún no entendiste lo que realmente estás pidiendo. La oración es como una llamada directa al Creador, pero imagina intentar llamar con el celular sin señal, sin batería, con el número equivocado. Muchos oran, pero oran con la motivación equivocada. Otros oran, pero tienen el corazón lleno de cosas que bloquean el cielo. Y en este video, vamos a explorar por qué Dios, a veces, guarda silencio. ¿Y qué puedes hacer para finalmente romper ese silencio? Va a doler un poco, pero, al final, puede darte algo que la religión nunca te entregó. Reconexión real con el cielo. Narración comienza con el sonido apagado de una llamada telefónica no contestada. Ruido de línea muerta. Silencio. Respiración contenida. ¿Alguna vez intentaste llamar a alguien, pero la llamada nunca se completa? Como si esa persona hubiera bloqueado tu número. O peor, como si simplemente no quisiera escucharte. En el mundo espiritual, eso pasa todo el tiempo. Solo que casi nunca nos damos cuenta. La mayoría sigue orando, creyendo que está siendo escuchada, cuando en realidad la línea está muerta. No por falta de señal, sino por exceso de ruido. Los pecados ocultos funcionan como interferencia, como orar con la boca, pero contradecir con la vida. El sonido sube, pero no llega. Voz en off, con cita enfática. Dios no escucha a todos, escucha a los que se apartan del mal. Salmo 34:15. Israel sabía orar, sabía ofrendar, sabía hablar bonito, pero Dios se negaba a escuchar. Y la pregunta que duele es, ¿cuántas de nuestras oraciones hoy están siendo devueltas con el sello divino? Mensaje no entregado. Y la mayoría ni lo sospecha. Como aquel que compra saldo, recarga, pero no revisa si el chip está activado. Sigue orando, yendo a la iglesia, sirviendo, cantando, pero con el alma desconectada. Y lo peor es que, incluso sin saberlo, el alma lo siente. Algo falta, algo se rompe. Pero, ¿y si no es falta de fe? ¿Y si es exceso de pecados nunca confesados? En breve, vamos a hablar de un tipo de oración aún más peligrosa. Aquella que parece espiritual, pero nace del ego. Y esa, amigo mío, no sube ni 1 milímetro por encima del techo. ¿Has visto a un niño caprichoso pidiendo un juguete en el centro comercial? Pues sí, muchas oraciones hoy se parecen a eso. Gente que se arrodilla, pero solo para intentar convencer a Dios de hacer su voluntad, no para escuchar lo que Él quiere decir. Y si escucharas en voz alta lo que estás pidiendo, quizás te avergonzarías. Es fácil querer el sí del cielo. Lo difícil es aceptar el no de un Padre que te ama de verdad. Jeremías 17:9 dice, el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Y hay mucha gente orando con ese corazón. Hace un discurso bonito, dice que quiere amor, pero en el fondo solo busca control, apego, obsesión. Es el famoso dame a esa persona, aunque esa persona te destruya, como alguien que pide veneno creyendo que es medicina. Y a veces el cielo guarda silencio, como quien retiene la respuesta para no perderte más adelante. ¿Te ha pasado que oras y nada cambia? Tal vez porque no era oración,
Era ego disfrazado de fe. Tus deseos gritan, pero tu alma está muda. Y ahí es cuando el Espíritu Santo suspende la señal, esperando que aprendas la diferencia entre querer y necesitar. Pero, ¿y cuando el deseo grita más fuerte que la conciencia? Todavía hay tiempo para corregir el rumbo. Hay gente que ora todas las noches antes de dormir, pero no espera respuesta. Solo repite palabras, como quien marca asistencia. Es como poner la alarma para levantarse y volver a acostarse. La boca se mueve, pero el corazón se quedó en el tráfico, en la factura vencida o en el feed del celular. Y entonces surge la pregunta incómoda. Si tú no crees en lo que dices, ¿por qué debería Dios? Orar sin temor es como enviar cartas sin dirección. Pueden ser sinceras, pero nunca llegarán. Y algo más. La ausencia de fuego no es falta de fe. Es exceso de costumbre. La fe murió, pero el hábito sobrevivió. Peor aún, muchos creen que ese hábito agrada a Dios, cuando en realidad lo entristece. ¿Hablas con Dios o solo repites palabras? La diferencia lo cambia todo, porque si tu oración no rompe tu alma, ¿cómo esperas que mueva el cielo? La oración que llega a Dios es aquella que primero rompe el orgullo, el piloto automático y la pereza espiritual. Pero, ¿y si el silencio de Dios es solo el reflejo de tu indiferencia? ¿Y si el problema no es el cielo, sino tu corazón anestesiado? Hay silencios que duelen más que un no. Saúl oró, rogó, silencio. ¿Y qué hizo? Corrió hacia la bruja de Endor. Cuando Dios no respondió, buscó lo que era más conveniente y no lo que era más santo. Y ahí está el dilema. Cuando el cielo calla, tu alma revela con quién realmente quería hablar. A veces, el silencio de Dios es la respuesta más dura, no por crueldad, sino por corrección. Hebreos 12 dice, al que ama, disciplina, y la disciplina no siempre viene con gritos, viene con ausencia. Es como cuando un padre deja solo a su hijo en la habitación, en silencio, solo para que escuche su propio corazón latiendo en la oscuridad. ¿Qué haces cuando Dios no responde? ¿Te acercas más o empiezas a negociar con tus ídolos? El silencio expone. Expone si tu fe era obediencia o trueque. Y quizás, solo quizás, Dios está en silencio, porque sabe que, si hablara, ni siquiera obedecerías. Hay personas que escuchan el silencio y se rinden. Pero Lamentaciones 3 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Es en el silencio donde el alma es filtrada, y quien permanece, ve la respuesta llegar como lluvia tras la sequía. Porque Dios no rechaza al quebrantado, solo resiste al arrogante disfrazado de creyente fervoroso. Si hoy el cielo está callado para ti, tal vez sea porque la respuesta vendría para alguien que aún no está listo para obedecer. Y Dios no desperdicia su voz en quien solo quiere discutir. Él calla, para que tú cambies, y cambia, para que tú escuches. El silencio es el terreno de la reconstrucción, no del rechazo. Y si nada de esto te ha convencido aún, piensa en esto. El último grito de Jesús en la cruz fue seguido de silencio. Pero al tercer día, el cielo habló más alto que nunca. El silencio de Dios es solo el eco que precede a la resurrección de algo en ti. Y si puedes soportar ese eco, vivirás el milagro que la mayoría abandona antes de la última nota. Comenta abajo, ¿cuál oración aún no ha sido contestada en tu vida? Tal vez el silencio no sea abandono, es un llamado a despertar. Y ese comentario puede ser tu respuesta a lo que Dios todavía está esperando de ti. Suscríbete a Sabiduría Asombrosa de la Biblia. Aquí no editamos la verdad. Si quieres seguir creciendo, aquí encontrarás lo que muchos temen decir. Activa la campanita, porque en el próximo video descubrirás los pecados que cortan la conexión con Dios y que muchos llaman normales. Y tal vez, solo tal vez, eso que tú consideras pequeño sea justamente lo que está apagando tu fe. Y recuerda, si no estás siguiendo a Sabiduría Asombrosa de la Biblia, probablemente nunca más vuelvas a vernos. Pero si ya estás, entonces, felicidades. Estás creciendo cada día.